Bienvenidos a Práctica Profesionalizante 3, clase primera. La imagen que estamos viendo es una tarjeta perforada utilizada en un censo en Berlín en 1910. Es antecesora de nuestras actuales formas de recaudación de datos, y la puse porque me pareció que era un interesante icono para representar los objetivos de esta materia, que es la creación de software que realice precisamente cómputos. Vamos a realizar la descarga del CodeLobster desde el link que está provisto en el campus. Ya contiene todos los elementos para que ustedes lo puedan instalar. Tienen que fijarse que funciona bien en las dos versiones de 32 y 64 bits. Y una vez que esté instalado, lo inician. En mi caso, yo ya tengo cargado un proyecto como para ejemplificar. En Herramientas, Preferencias, hay un menú de ajustes. El primero, el de ayuda, vemos que el ajuste corresponde a los lenguajes que van a ser auxiliados para, digamos, la escritura, es decir, para el autocompletado. El CSS, el HTML, el MySQL y el PHP. Se pueden llegar a agregar otros idiomas, pero en este caso nos va a venir bien tal cual como está. Por otra parte, luego en el depurador vamos a configurar las rutas del localhost, o sea, nuestro servidor virtual, y también del PHP ini, que contiene las referencias del lenguaje PHP para que ajustemos el funcionamiento de nuestro depurador. También vamos a ver que en la versión de PHP nos pide la que estamos utilizando. Yo en mi localhost estoy trabajando la 8, pero el IDE no acepta más que hasta la 7.2, por lo tanto ponemos esa. Y el puerto 6000 lo dejamos tal cual está. Luego vamos a ver que en los ajustes del editor, específicamente en los colores, podemos elegir el esquema de colores para que nos muestre cómo va quedando la sintaxis y cómo es el tabulado y algunas otras cuestiones que hacen a la legibilidad del texto. En mi caso yo suelo elegir Depth Black porque el fondo negro descansa mejor la vista que un fondo blanco. Otra de las configuraciones que es importante tener es la ruta hacia el ejecutable de PHP. En este caso entramos y lo configuramos. Y por último tenemos esto, que es una configuración de plantillas. ¿Qué son las plantillas? Y por ejemplo, cuando estamos escribiendo alguna de estas expresiones que vemos aquí, nos salen sugerencias de formato. Bueno, acá por ejemplo tenemos de PHP unas cuantas, pero ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo diseñé una para funciones públicas. En este caso agregamos función pública, a la izquierda y a la derecha escribimos cómo sería esa función. Fíjense que el @name corresponde al nombre que tendría esa función. Aquí empiezo a escribir y fíjense que ya automáticamente me está sugiriendo con un icono que es un globito de historietas cómo sería la función. Si yo le doy Enter o clic a eso, me va a quedar de la siguiente manera, donde solo me queda por completar el nombre de la función y los argumentos de entrada y posteriormente colocar todas las sentencias que incluyan esa función. El uso de framework se puede hacer de varias maneras. Nosotros vamos a trabajar con dos, el de PHP que es CodeIgniter y Bootstrap que es para el CSS. Veamos el CodeIgniter. El CodeIgniter lo podemos ejecutar desde actualizaciones CodeIgniter crear proyecto, donde cargaríamos los parámetros del nuevo proyecto, o bien desde un entorno vacío con create project, donde haríamos el mismo recorrido, es decir, la ruta, el nombre del proyecto, la URL, luego posteriormente pondríamos los datos de acceso a la base de datos, tanto para el usuario como para el login. En el caso que hubiese dos distintos, bueno, tiene que colocar los dos. En mi caso, utilizo el mismo. Y finalmente se crea, una vez que descarga el CodeIgniter, la carpeta prueba, que es el proyecto que estamos haciendo, dentro del servidor virtual. El Bootstrap, por otra parte, que como ustedes saben es un framework de CSS, simplemente le indicamos dónde vamos a utilizarlo. En este caso tenemos un proyecto llamado Feria Virtual, entonces marcamos la raíz, que es la carpeta del proyecto, dentro del htdocs, y
automáticamente lo descarga, lo descomprime y queda listo para usar dentro del proyecto Feria Virtual. Las ayudas se pueden invocar con F1 y bueno, hay que rastrear un poco para encontrarlas según lo que nosotros necesitemos. Estas ayudas tienen mucho más que ver con el programa que con los lenguajes en sí. Y finalmente, algo que es muy importante e interesante es el administrador de las bases de datos. Nosotros, desde el CodeIgniter, configurando los parámetros correctos, podemos acceder a las bases de datos y por supuesto trabajar queries como para ir viendo qué se puede hacer ahí adentro. Fíjense que los datos son cargados cuando creamos el proyecto. Y eso ha sido todo a grandes rasgos lo que tiene que ver con las funcionalidades del CodeLobster, que el año pasado no las vimos, pero este año las vamos a usar intensamente, así como otras nuevas más. Por favor, descarguen, instalen y prueben. Nos vemos en la próxima clase.